Muy bien, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Eh, Como ya les había puesto en la presentación que les hice, ¿verdad? Soy la doctora Dora Sevilla y voy a estar acompañándoles en esta asignatura de atención a la diversidad desde la orientación educativa. Ya les comentaba un poquito mi formación y les decía pues que soy licenciada en educación. He tenido formación un poco en esta área porque tuve la oportunidad de hacer un doctorado en el área de discapacidad. Mucho del trabajo que he hecho y de las clases que imparto pues van en esta línea de educación inclusiva, atención a la diversidad, necesidades educativas específicas, que hoy ya cambia la terminología también un poco, ¿verdad? Y bueno, esta es la asignatura que en esta ocasión nos toca compartir. Eh, Tenemos 3 unidades. En la primera unidad, la intención es que nos familiaricemos un poco con el tema, que reflexionemos un poco acerca de lo que la diversidad representa en general y de manera muy específica en la escuela. ¿Sí? En la escuela nosotros nos vamos a encontrar con una gran diversidad, tanto en el alumnado, pero también en el profesorado, ¿verdad? En los recursos, en todo vamos a encontrar esa diversidad. Y a veces no sabemos cómo nosotros vamos a ir trabajando con todo ello. Nos enfrentamos a algunos problemas, como por ejemplo, de repente en las escuelas hay como esquemas muy específicos de trabajo, donde se espera que todos los alumnos pues sigan como una misma ruta para trabajar, ¿no? E incluso a veces los docentes, si no se hace tal como lo están ellos señalando, aunque esté bien lo que esté haciendo el alumno, se toma mal. ¿Por qué? Porque no lo hizo exactamente como el profesor lo estaba esperando, ¿no? Y entonces aquí es donde viene hoy que podamos reflexionar un poco de entender esa diversidad que puede haber. De esto en un momento más vamos hablando y vamos comentando al respecto. La segunda unidad estaremos entonces ya enfocándonos a qué tantos obstáculos nos podemos encontrar en ese proceso de aprendizaje, y es lo que conocemos como las barreras para el aprendizaje. Y vamos a ver que hay muchos tipos de barreras para el aprendizaje. Algunas tienen más relación directamente con la persona, ¿sí? No quitamos esto de que muchas veces uno mismo tiene ciertas barreras que le impiden el aprender. Algunas de ellas las tiene muy conscientes, ¿verdad? Y son aspectos muy específicos. Algunas otras a lo mejor no las tenemos tan claras, pero de alguna manera repercuten en ese proceso de aprendizaje. Otras van a depender del contexto donde nos estemos desarrollando y otras tantas pues también tienen que ver con la institución donde nosotros estamos laborando, donde nos estamos relacionando, ¿verdad? Y esto va a afectar nuestro proceso de aprendizaje. Esto estaremos trabajando un poquito en nuestra segunda unidad, y en la tercera, entonces ya nos centraremos en ver, bueno, si ya identificamos esas barreras, esos obstáculos, desde nuestro papel como educadores, no solo como docentes, sino como posibles administradores o como posibles orientadores o como posibles personas que nos dediquemos a la parte del currículo, ¿cómo podríamos buscar estrategias para minimizar o eliminar esas barreras que se puedan estar presentando? ¿Sí? Entonces, un poco esa es la idea de lo que vamos a ir trabajando a lo largo del curso, ¿verdad? Comentarles, hay 5 tareas fundamentales que vamos a estar realizando. Una que la vamos a hacer en 2 partes. En esta primera unidad tenemos contempladas 2 tareas que nos van aproximando un poco al objeto de estudio que vamos a estar analizando.
La primera de ellas, no sé si ya tuvieron oportunidad de verla, lo que estamos pidiendo es que podamos hacer un collage de imágenes, ¿verdad? Desde las cuales nosotros podamos como representar qué es para nosotros toda esa diversidad que nos podemos encontrar en el aula, ¿sí? Y también, muy importante, es qué retos nos supone a eso. Nos supone retos en nuestro papel de estudiantes, pero también nos supone retos en nuestro papel como docentes. Entonces, aquí esta es la idea, que nosotros vayamos desde su creatividad, desde su estilo, desde la forma como ustedes lo quieran plantear. Hay total libertad como ustedes lo quieran poner, ¿verdad? Y puedan acompañar ese collage de una explicación, de un video donde vayan ustedes explicando qué es lo que están representando con su collage y esos retos que nos supone, ¿sí? Esa es nuestra primera tarea que vamos a tener para esta semana. Hay una serie de lecturas. En cada una de las actividades les propongo una serie de lecturas previas a hacer la tarea con la finalidad de que tengan todos los elementos para poder desarrollarla de manera adecuada, ¿sí? Al término de cada unidad, ustedes van a ver que hay una carpetita que son los recursos de apoyo para esa unidad. Y ahí se van a encontrar con 4 tipos de recursos. Se van a encontrar con lecturas que nos van a ir sirviendo al ir leyendo la información de cada una de las unidades. Les he descrito ahí paso a paso lo que vamos a ir viendo y ustedes lo van a poder revisar con mucho más detalle, aparte de lo que ahora vamos a comentar. Y ahí les incluyo ciertas lecturas, ciertas presentaciones, también les incluyo algunos videos que nos pueden ser como muy ilustrativos de lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Eso es por esa parte. Y en las actividades tenemos otras lecturas, entonces en esa carpeta de recursos ustedes van a ver que hay recursos para las actividades y hay recursos para la clase, que es el desarrollo que vamos a ir viendo y que tenemos ahí desglosado. Que quisiera yo mostrárselos aquí, pero estoy en el celular, entonces es complicado mostrarles, pero tienen toda la información en la plataforma y ustedes van a poder ahí ir revisando todo el material que tenemos, ¿sí? Indicaciones generales antes de que entremos al tema en particular. Dudas que puedan tener, inquietudes, cualquier situación. Entre 9:30 y 4:30 de la tarde aproximadamente voy a estar pendiente de dar seguimiento, bien sea a través de la plataforma o a través del correo institucional, que es, lo tienen allá también en la plataforma, se los puse, es dora.sevilla@correo.wadi.mx. No duden en contactarme, en preguntarme y trataré de darle respuesta lo más rápido posible para que ustedes vayan contestando, ¿sí? Vayan completando sus tareas. Cada tarea la vamos a abrir como hoy, lunes, ¿verdad? Todas son en equipos, entonces, y será el mismo equipo a menos que ustedes propusieran otra cosa ahora. Mi sugerencia es que pudieran continuar en ese equipo trabajando, pero si ustedes me dicen, no, preferimos que en cada actividad cambiamos de equipo, bueno, pues lo hacemos, ¿no? Ahora sí que nos ajustamos también a lo que ustedes quieran, como ustedes lo vayan planteando. Yo no tengo ningún inconveniente con ello. Y lo abriremos los lunes y cerrará los domingos para que el lunes siguiente ya podamos arrancar con nuestra siguiente tarea. Les decía, hay 5 tareas, en esta primera unidad son 2, esta que vamos a trabajar acerca del collage
y una que van a desarrollar la siguiente semana, que es una línea del tiempo. ¿Y por qué trabajamos una línea del tiempo? Lo veremos un poco más, porque para entender lo que hoy se habla de educación inclusiva, de hacia dónde está yendo este concepto de educación inclusiva, tenemos que remontarnos a la evolución que la educación ha tenido. Y de manera particular, este concepto viene de la educación especial. Entonces nos tenemos que ir hasta esos inicios y ver cómo hemos ido pasando de una etapa de segregación a lo que hoy tenemos como inclusión, que definitivamente no es un proceso acabado, ¿verdad? Todavía estamos ahí en el camino, todavía hay muchas cosas por hacer y las vamos a ir comentando aquí en los momentos que tengamos, ¿de acuerdo? Hasta aquí preguntas o comentarios. Nada. Bueno, Gracias. también, sí. Por el momento no, profesora, muchas gracias. Ok, Nancy. Nancy o Perla. Nancy. Bueno, me Nancy. dicen los dos, pero la mayoría me dice Nancy. Sí, así nos pasa. Yo soy Dora Esperanza. Nadie me dice Dora Esperanza. Bueno, mi madre cuando se enoja, de repente sí me dice Dora Esperanza. Ahora ya no tanto porque ya está grande. Y la única que me decía Esperanza, era más bien Esperancita, así con mucho cariño, era mi abuelita, ¿no? Pero todo el mundo o es Dora, o es Dorita, o es Doris. Entonces, la verdad hay una variedad ahí. No tengo inconveniente, pero siempre me gusta preguntar, ¿cómo te gusta mejor que te llamen? Porque a veces hay nombres como que no nos agradan mucho, hay otros que nos gustan más, entonces vamos al gusto, ¿no? Bien, si no hay preguntas hasta aquí, nada más comentarles, así como esta sesión, vamos a tener 3 más, una al inicio de cada una de las unidades para comentar un poco el contenido de la unidad, las tareas a realizar, ¿verdad? Para tratar de aclarar cualquier duda que pueda haber. Y en el camino, de todas maneras, pues si hay dudas, ustedes me contactan. Y una hacia el cierre de nuestro curso. He de decirles que también entre esas actividades que vamos a tener una pruebita de desempeño al término de la segunda unidad. Entonces, sí es importante entrar a nuestro curso, donde están las páginas, donde les he descrito paso a paso lo que vamos a ir comentando y que ustedes pues se sientan con esa confianza, ¿verdad? Si algo no queda del todo claro, pues también preguntar o decir, oye, esto todavía no me queda aquí del todo claro. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar entonces y hablamos un poco de la diversidad. Y me gustaría que en este inicio ustedes me dijeran, Teresa, ¿cómo aprendes mejor? ¿Aprendes escuchando? ¿Aprendes leyendo? ¿Aprendes haciendo cosas? ¿Cómo sientes que aprendes mejor? No, en las pruebas que he realizado para ver mi método de aprendizaje, pues tengo un poco más de kinestésico, pero creo que yo sí necesito de todo, hacer la lectura, también aclararlo con algún video y llevarlo a la práctica. Creo que sí tengo la necesidad de poder abarcar todas esas áreas. Ok, Nada más salía un poquito más alto en kinestésico. ok, gracias. Marco. Pues de hecho yo estoy casi igual. Igual yo salí más alto en kinestésico cuando he llegado a hacer esas pruebas. Y la verdad yo siempre me siento más cómodo expresando mi punto de vista. Siento que aprendo más si como que yo lo tengo que explicar o yo tengo que como que relacionarlo con mi vida propia o mi punto de vista y así es como mejor le entiendo las cosas. Ok, gracias.
Nancy, Creo que soy visual, auditiva y también kinestésica. Creo que soy las tres. Me gusta mucho. Bueno, también me gusta, bueno, creo que considero aprender mucho también de manera auditiva, visual. Como que esas siento que son mis mayores fortalezas, pero también el kinestésico para mí también es importante. ok, gracias. Perdón, no veo si tenemos más personas en el grupo o estamos solo nosotros. ¿Alguien me puede informar? Ah, Sí, está está Neftalí. Hay dos personas, nada más que tiene la R y la N, pero no sé qué, como no trae su nombre, pues. Neftalí. ¿Es Neftalí? ¿Nos escuchas? Sí, buenas noches, profesora. Sí, sí, la escucho. Buenas noches a todos. Neftalí, ¿así te gusta que te llamen? Sí, gracias. Neftalí, no te nos vayas. Cuéntanos, ¿tú cómo aprendes mejor? Yo soy muy visual. De hecho, la mayoría de las veces utilizo mucho, lo que son videos y eh, aprendo más rápido. Siento que aprendo más rápido. Ok, ok. Si nos vamos un poquito. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, solo se desactivó su cámara, pero sí, sí, le escuchamos. Algo aquí salió. De repente, si yo les preguntara en cuanto a tu inteligencia, ¿cómo es tu inteligencia? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se está atorando un poquito, pero sí, sí le escuchamos. O al menos yo sí le escucho. Sí, es que Sí, sí, me escuchas bien. no. Gracias, chicos. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué tipo de inteligencia tienen predominante? ¿Son más enfocados hacia el área matemática, hacia el área lingüística, hacia el área intrapersonal, interpersonal? Más enfocada hacia cuestiones de coordinación espacial, hacia dónde verían ustedes que tienen como mayor predominio. Nancy. Considero que yo, maestra, soy, mi inteligencia es lingüística y la primera que había comentado, no recuerdo cuál era, espérenme, interpersonal. Interpersonal. Ajá, O sea, interpersonal de relacionarte con sí, otras personas. me Bien, gusta mucho relacionarme con las personas y también me gusta establecer mucha comunicación. Decía mi mamá que desde pequeña era, me gustaba mucho platicar con las personas, a pesar de que era niña, me gustaba mucho interactuar con las personas y tener una conversación. Y hasta la fecha considero que sí. excelente. Marco, ¿tú cuál dirías? Yo creo que actualmente mi inteligencia es más lingüística, pero antes mi Ajá. inteligencia era más matemática. Yo siempre era más dado a las ciencias exactas y por alguna Ajá. razón me orienté por en algún momento más a las humanidades y actualmente siento que estoy más apegado a, pero también le tengo mucho cariño a las ciencias exactas. Y contrario a mi compañera, yo siento que mi peor inteligencia es justamente la interpersonal. Personal. Ya, Sí. ok.
Gracias, Teresa. Bien, bueno, yo considero que mi inteligencia es la inteligencia naturalística. Sí es naturalista, ¿no? Naturalista. La lingüística también y la interpersonal. Interpersonal. Muy bien. Neftalí. Sí, buenas noches. Yo considero, no sé, a lo mejor podría ser inteligencia espacio. Lo que pasa que yo soy más como que de realizar cosas así de manualidades. Soy muy así. Entonces aprendo como muchas manualidades, muchas cosas así. La creatividad también estaría por ahí desarrollándose más, ¿no? Pero sí, soy Y muy... la cuestión Si pudiera espacial, o sea, ser, de arte ajá. y todo. Sí, pudiera ser, que, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando, habían cosas que me decían que se tenía que hacer así, y yo digo, bueno, y si buscamos, no sé, en YouTube, en algún lado, alguna herramienta que pudiera ayudarme para hacerlo más rápido, y buscando encontré y me puse, me metí, lo hice, y como que el trabajo fluyó un poquito, bueno, de ese digamos que de esa actividad nada más, como que fluyó más rápido con lo que se me vino la idea, lo que investigué y ya lo puse en práctica y sí, se ayudó mucho, como que soy muy así. Excelente. Y les hago una última pregunta. ¿Cómo estudian ustedes mejor? ¿Lo hacen mejor en absoluto silencio, que no pase ni la mosca y se puedan concentrar, sentados en un lugar tranquilo, bien iluminado? ¿O pueden incluso estar acostados en su cama o en su hamaca? Pueden estar oyendo música y estar estudiando. ¿Cómo lo hacen? Marco. Yo siento que en mi caso depende un poquito de lo que estoy estudiando. Si estoy leyendo un texto, por ejemplo, yo no soy muy visual, entonces si estoy leyendo un texto sí necesito un poquito más de silencio para concentrarme. Pero si, por ejemplo, estoy, no sé, viendo un video o estoy haciendo una tarea, por ejemplo, por lo regular sí soy mucho más activo. Si estoy haciendo una tarea, por ejemplo, ya la actividad o escribiendo un ensayo o lo que sea, sí escucho música, o de pronto estoy haciendo otra cosa mientras estoy haciendo la tarea al mismo tiempo. Ujú. Ya, ok. Teresa. Yo sí necesito estar en silencio y si pongo música, tiene que ser música para concentrarme. Ya, ok. Gracias, Nancy. Igual, profesora, sí necesito silencio para poder concentrarme mucho más en las lecturas. Sí necesito estar en silencio para comprenderlas. Si no, si escucho algún ruido, vuelvo a regresar para volver a leer o busco un espacio donde no haya mucho ruido. Ya. Neftali. Yo creo que así como con Marco, estoy un poco, depende de las actividades que estoy realizando. Por ejemplo, cuando es lectura, definitivamente tengo que estar en un lugar tranquilo. Incluso lo hago yo mayormente en las tardecitas, noches, que ya no tengo, digamos que no tengo nada que hacer, pero pues me doy mi tiempo para poder leer, o en las mañanas, porque ya muy de noche ya me di cuenta que no puedo. Entonces tiene que ser en las mañanas o en las tardecitas, tarde-noche, para leer. Y cuando es mucha la lectura, a veces yo busco videos de maestros o algo así, y estoy haciendo alguna actividad en casa y lo pongo en el video, entonces ahí como que ya me doy la idea de qué es, y ya cuando leo la lectura ya la entiendo mucho mejor. Okay. Vean ustedes que cada uno puede tener un estilo de aprendizaje diferente, un ritmo de aprendizaje diferente. ¿Por qué? Porque va a depender de muchos elementos. Uno de ellos, pues, cuál es nuestra inteligencia que predomina, ¿verdad? Pero también
nuestros gustos, nuestros intereses, el tipo de material que estamos leyendo. Habrá algunas cosas que hagamos que por el tipo que tiene, a lo mejor con una sola leída ya entendí de qué va el material y puedo hacer la actividad que me estén pidiendo. Habrá otras que a lo mejor es un poco más complejo y necesito dedicarle más tiempo, ¿verdad? Va a haber una variedad. Esa diversidad nos la encontramos en las aulas. Siempre y de siempre va a haber gran diversidad entre los alumnos. No estamos considerando en este momento otro tipo de aspectos que también van a estar influyendo. Hace poco, por ejemplo, poco les estoy hablando de hace algunos años, bueno, les cuento, yo no soy yucateca, pero tengo 42 años, 43 años ya viviendo en Yucatán. Entonces, bueno, ya estoy nacionalizada yucateca, ¿no? Yo vine de la Ciudad de México a vivir aquí. Cuando yo llegué, hace todos esos años, yo llegué para estudiar el bachillerato. Y en la escuela a la que entré, habían 4 grupos de primer año. 3 eran de puros yucatecos y el 4.º grupo era el de extranjeros, que éramos todos los que no éramos yucatecos, ¿no? Así estaba la división. Hace unos años, 2, 3 años, asesoré a una chica de la normal en su trabajo de tesis y ella estaba ya trabajando en una primaria en una colonia aquí de Mérida y me decía ella, maestra, fíjese que el 80% de mis alumnos de primaria no son yucatecos, son de otros lugares de la República que han venido aquí, ¿no? Entonces, esto nos plantea todo un escenario diferente cuando vamos a estar en un grupo, porque tengo que cuidar lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, porque habrán cosas que a lo mejor mis alumnos no las van a entender, aun cuando estemos hablando español. Pero va a haber términos que de repente no van a ser del todo claros para los alumnos, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque todo esto entra dentro de esa diversidad que nos vamos a estar encontrando en la escuela, ¿sí? Y podemos sumar otros elementos como la situación económica que tienen los estudiantes que llegan a esa escuela, ¿verdad? Unos que a lo mejor pueden tener más recursos, otros que tengan menos recursos, que lleguen en ciertas condiciones de más desventaja en relación con otras personas, qué sé yo, nos podemos encontrar un y mil detalles que hagan toda esa diversidad que nos vamos a topar en el salón. Y eso es lo que nos encontramos. Pero ante esa realidad, muchas veces todo el esquema educativo no contempla esa diversidad que va a haber. Y trata de trabajar con un alumno promedio que no vamos a encontrar en las aulas, ¿no? Y no solo es el profesor que llega a la escuela, que a lo mejor tuvo una formación diferente a la de docencia, pero se encuentra dando clase. Incluso los que nos formamos para ser educadores, muchas veces en esa formación también se nos enseñó para trabajar, hacer evaluaciones, hacer planeaciones, hacer todo esto para un alumno que no es el alumno real que vamos a tener en el aula. ¿Por qué? Porque cada alumno va a tener una conciencia, una forma de ver las cosas, una forma de hacer las cosas, una forma de aprender diferente. Y eso lo tenemos que considerar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no tomamos en cuenta todas esas diferencias
que pueden tener los alumnos cuando llegan a la escuela. ¿Qué consideran ustedes? Cuéntenme un poco de sus experiencias estando en el papel de estudiantes. No sé si alguno de ustedes da clase o ha dado clase en algún momento o ha dado asesorías. ¿Qué cosas han vivido cuando no tomamos en cuenta esa diversidad que puede haber? ¿Alguien me puede comentar? Teresa y luego creo que Marco. Bueno, pues creo que si no tomamos en cuenta las peculiaridades de cada individuo, pues se puede distraer y puede distraer a otros, o simplemente no pone atención y no se integra. Ok, sí, sí puede ser que el alumno, ¿verdad? Se nos vaya, ¿sí? O sea, está en el salón, pero realmente no es partícipe del proceso educativo. Y puede haber alumnos que llegue el momento en que diga, pues, ¿sabes qué? Pues no estoy siendo atendido, no están siendo atendidas estas necesidades que yo puedo estar teniendo y entonces pues, doy la vuelta y me voy a hacer otras cosas, ¿no? Un alto índice de deserción y de reprobación lo tenemos precisamente por eso, porque no se atienden esas dificultades, ¿verdad? Gracias, Teresa. Marco. Yo en mi experiencia, yo he dado clases a grupos, soy maestro de inglés, y me acuerdo mucho de una ocasión en la que me asignaron con un grupo, yo daba grupos muy pequeños, como de 5 o 6 alumnos, y una de mis alumnas llegó con una calificación en su nivel anterior, había sacado un 7, creo, de que era así como de que pues apenas pasó, ¿no? Y yo veía que ella como que le costaba mucho trabajo participar y ella desde la primera clase yo siempre he sido muy, muy directo al momento de hacer actividades, ¿no? Y ella me dijo, no, maestro, es que no me vea directamente porque me da mucha pena, ¿no? Entonces yo lo que hacía era que cuando yo le daba a ella, cuando llegaba con ella para hacer las actividades, porque todos tenían que participar, pues yo volteaba a ver a otro lado, ¿no? Y después me di cuenta de que pues así participaba mejor, pero también teníamos que hacer actividades grupales. Entonces llegó un punto en que todos ya la conocían porque sabían que cuando le tocaba a ella, yo les pedía a todos que me voltearan a ver a mí. Entonces ella ya no se ponía nerviosa porque sentía que me estaban viendo a mí y no a ella. Y cuando terminó el nivel, sacó un 10 y me agradeció y estuvo muy, muy contenta porque pues no sintió esa presión, ¿no? Que para ella era complicado. Después me dio mucha pena porque en el nivel siguiente yo no le pude dar clases y ella reprobó y justamente me comentó que el maestro como que no le prestaba mucha atención como a lo que ella necesitaba, ¿no? Ok. Okay. Sí, esto nos puede pasar muchísimo, ¿verdad? Que de repente nos perdamos un poco como docentes y establecemos ciertas líneas de trabajo y decimos, bueno, es que esto así se puede o se tiene que hacer. Y no entendemos un poco que los alumnos pueden tener diferentes maneras de hacer las cosas y cada uno va a ir aprendiendo. Algo que a veces se nos pierde es que queremos retacar a los alumnos de un montón de contenidos. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto, y valga la comparación que no es muy buena, pero creo que nos puede servir, cómo preparan longaniza o alguno de estos embutidos donde en la tripa que está van metiendo el montón de carne o de las cosas que prepararon para hacerlo hasta rellenarlo y que quede muy apretado. Bueno, algo así es lo que a veces los docentes queremos hacer. ¿Por qué? Porque además detrás de nosotros hay una autoridad que nos dice, este es tu programa y todo eso es lo que tú tienes que ver. Y lo tienes que ver además en tanto tiempo. Entonces tú dices, a ver, espérate, ¿cómo voy a hacer que
este alumno vea todo eso en ese tiempo. Es demasiado contenido. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar en consideración qué es lo mínimo que mi alumno debe dominar. ¿Qué es lo que sí debe saber mi alumno? Y partir de eso. Una vez que mis alumnos tienen eso, que es lo básico que deben tener, después habrá unos que a lo mejor lleguen a un nivel mucho más alto, otros se queden a un nivel más intermedio, pero todos logran la base de lo que deben estar teniendo. Y eso a veces se nos pierde de vista. Ese es un punto. El otro punto es entender que cada alumno va a ir a un ritmo diferente y que entonces yo debo ser consciente de que a lo mejor necesito darles más tiempo a algunos, otros necesitan menos tiempo, otros necesitan más tarea porque pues van así muy rápido. Hoy justamente doy la materia de educación inclusiva en la licenciatura en enseñanza del idioma inglés que tenemos en la facultad. Y yo platicaba con los chicos que, por ejemplo, en el área de inglés es un área donde puede haber mucha disparidad en el nivel de avance de los alumnos. Y ellos me decían, bueno, y entonces, ¿qué hago? Porque hay varios que ya están dando clase. Si tengo unos que no saben casi nada y otros que ya están bastante avanzados. Si me enfoco en unos, pierdo a los otros y si me enfoco en los otros, pues se me quedan estos rezagados, ¿no? Y les decía, trabajemos, al menos les puedo dar dos estrategias. Una, vamos a armar pares, binas. El que ya sabe con uno de los que menos sabe. Y aprovechemos esa experiencia de los propios alumnos. Algo que tenemos que quitarnos de la cabeza es pensar que el maestro es el todólogo y es el que lo sabe todo. No. Sobre todo en estos tiempos con tanta información que tenemos a la mano, sería muy difícil que un maestro tenga un dominio de toda la información. Conocerá un poco más de algunos temas, ¿sí? Pero no de todo. Entonces, ¿por qué no aprovechar la experiencia que también los alumnos tienen? Y puedo trabajar en esas pymes. Otra cosa que puedo hacer es pensar en actividades con diferentes grados de complejidad. Y esto permitirá que los que van más bajo estén trabajando con un nivel más elemental. Otros están trabajando en el mismo tema, no nos hemos ido del tema, pero con un nivel un poquito más alto de complejidad. Otros a lo mejor pueden llegar a otro nivel más alto y de esa manera voy organizando el trabajo con mis alumnos, ¿no? Pero eso es parte de ser consciente ante todo como maestros de que mi vocación está en hacer que mis alumnos aprendan, respetando esas características y esos niveles de aprendizaje que pueden estar teniendo nuestros alumnos. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Vamos claros? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario más? Todo bien, gracias. Bien. Para nuestra segunda semana, que les digo que vamos a hablar un poquito de cómo ha evolucionado esa educación, es importante entender, les decía, que la educación, hoy como la conocemos como la educación inclusiva, viene desde un concepto muy anterior que era el de segregación. Si nosotros hacemos el recorrido histórico que ustedes van a hacer para la línea del tiempo para la siguiente semana, nos vamos a encontrar que ha pasado la educación y la atención a las personas por diferentes etapas. Algunas etapas donde eran segregados completamente, otros donde las personas que no se adecuaban al esquema que se tenía en la escuela, entonces decía, pues estos
no deben estar aquí, y entonces surgen estos modelos educativos donde por un lado iba la educación regular y por otro lado lo que se conoce y se conoció por muchos años como la educación especial, donde era imposible que una clase como la que hoy tenemos la tuvieran personas que no estuvieran enfocados en el ámbito de la educación especial. Yo me acuerdo que en mi tiempo de estudiante en la licenciatura, hablar de estos temas era casi así como un tabú, y varios compañeros, varios maestros en la facultad en aquel tiempo decían que el licenciado en educación no tenía por qué saber sobre estos temas, porque no iba a trabajar en educación especial. Puedo decirles hoy, después de 37 años de dar clases, que sí van a trabajar en educación especial. Hay muchos licenciados en educación trabajando en educación especial y en otras áreas. En todas las áreas los podemos encontrar como docentes, como administrativos, en diferentes áreas de trabajo. Pero además, hoy a las escuelas regulares está llegando cada vez más esta diversidad de alumnos. Y ojo, no solo refiero al alumno que pueda tener como tal una discapacidad o una problemática particular, sino que nos es difícil entender que hay toda esa diversidad de alumnos y que como maestro tendría yo que pensar más desde cómo atiendo esas necesidades que puedan estar teniendo nuestros alumnos. ¿De acuerdo? Y aquí vienen dos conceptos que me gustaría que ustedes me dieran su opinión o lo que ustedes crean que significa. Uno es necesidad educativa y otro es necesidad educativa especial o específica. ¿Qué serían para ustedes estos conceptos? Les doy un momentito para que lo piensen y me puedan decir sus definiciones. Y luego decirme si ustedes alguna vez han tenido una necesidad educativa. Nancy, ¿qué nos cuentas? Podría decir que una necesidad educativa es alguna situación que necesite el estudiante, podría decir, de educación regular, que necesite una herramienta para aprender, no sé, matemáticas, español. Y una necesidad especial es cuando dentro de un grupo, como usted lo refería, hay algunos pequeños o jóvenes que se integran a la educación realidad, pero presentan a lo mejor una dificultad de atención o aprendizaje, y ellos son los que requieren una necesidad especial a través del especialista, que en este caso que usted comentaba es a través de la licenciatura en educación especial. Eso puedo entender. Ok, muy bien, Nancy. Bien, ahorita completamos ese punto. Neftali. Yo comento que la necesidad educativa sería como una regularización más que nada, entender algún tema que no tengamos, que tengamos dificultad, son normalmente con matemáticas pudiera ser. Y la necesidad educativa específica, yo considero, por ejemplo, la atención a, por ejemplo, aquí donde vivo, se utiliza mucho USAER, me imagino que en varios lugares. Entonces, pudieras... ¿Dónde vives? Cuéntanoslo rápidamente. Entonces, USAER significaría eso, que no nada más es del aprendizaje, sino va más allá. Ok. Ok. Bien. ¿Alguna idea más, Marco o Teresa?
Creo que por cómo lo entiendo yo, sin saber mucho del tema, creo que una necesidad educativa es algo que por lo regular tienen todos los alumnos. Es Ujú, decir, la necesidad educativa viene en sí misma con el hecho de tener, de aprender, ¿no? Y en cambio una necesidad educativa específica es algo que tal vez no le serviría a otro alumno, pero a este alumno en particular sí. Eso es lo que yo entiendo más como especial o específico. No tanto que sea malo para los otros alumnos, sino que tal vez pues no lo necesitan simplemente. ok, ok. ¿Algo más, Teresa? Bueno, yo considero o comparto la opinión de Marco. O sea, una necesidad educativa, pues realmente la tienen todos los alumnos, porque al momento de aprender, pues tenemos la necesidad de aprender y hay cosas que pueden aplicarse como de manera global. Y la necesidad educativa especial, pues la considero es como una atención específica. Ujú, ok. Todos en algún momento de nuestra formación hemos tenido no una, sino varias necesidades educativas, ¿sí? Es una necesidad de apoyo que podemos requerir. ¿Cuándo voy a requerir un apoyo? Cuando algo a lo mejor que se explicó en la clase no me quedó claro. Y entonces voy y le digo, oye Marco, ¿me puedes repetir lo que dijo la maestra? Porque fíjate que no me quedó del todo claro. Y Marco me dice, sí, mira, es sencillo, dijo ta, 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 y Marco me lo explica. Y le digo, ah, ya lo entendí. Y le entiendo mucho mejor a Marco que a la maestra, ¿sí? Además. Entonces, eso me hablaría de yo tuve una necesidad en un momento y recurrí a un compañero y quedó resuelta. Puedo tener una necesidad que me lleve a buscar otro tipo de apoyos. A lo mejor me acerco al propio maestro y le digo, oiga, maestro, ¿sabe que no me queda claro esto que vimos en la clase? Y me lo puede explicar el maestro. O me voy, reviso nuevamente mis apuntes, leo más, hago más ejercicios si es lo que necesito hacer, repaso mi vocabulario si es lo que necesito hacer, ¿sí? O de plano, si tengo que irme a una asesoría, busco quién me pueda dar una asesoría en tal asignatura porque eso está costándome en este momento entenderlo, comprenderlo, poder realizarlo de la manera que se espera que yo lo pueda realizar, ¿sí? Entonces, en eso tuve necesidad educativa y puedo tener varias necesidades educativas a lo largo de mi proceso formativo, por una o por otra razón, ¿sí? Y en cambio, la necesidad educativa específica la va a presentar cierto alumno con una condición particular. Uh-huh. Un alumno con una condición particular que requiere ciertos apoyos muy específicos que no los va a requerir otra persona. Un poco lo que Marco nos decía hace un ratito. Puede ser que yo tenga un alumno, por ejemplo, con una discapacidad visual y ese alumno entonces necesita que los materiales yo se los ponga con una letra más grande, que yo utilice colores que sean más fuertes para poder ver lo que estamos haciendo en la clase. O llega a mi clase un alumno que tiene una parálisis en los brazos y casi no los puede mover, pero logra mover un dedo y con ese dedo en la computadora puede escribir. Listo, no necesita más apoyos que ese, ¿sí? Tuvimos la experiencia hace unos años de que a la licenciatura, no a la licenciatura, perdón, a la facultad, llegó un chico que quería entrar a la especialización en docencia, que también tenemos ese programa en la facultad.
Ese programa va enfocado a docentes en ejercicio, pero que no tienen una formación en el área y entonces llegan a tomar esa especialización. Y este chico pasó todo su proceso de selección y cuando llega a la facultad, el último paso era una entrevista y ahí se dan cuenta que el chico era ciego. Y la primera reacción de las autoridades de la facultad en ese momento fue que no lo iban a aceptar porque era ciego. Y entonces yo le dije, a ver, espérense, que no lo puedes rechazar. Él ya pasó todo un proceso y aprobó. Él está dentro. Pero es que no estamos preparados para atenderlo. Bueno, ese es problema de nosotros, no es problema de él. Tenemos que ver de qué maneras lo vamos a apoyar para que él pueda estar en la escuela. Y entonces se platicó con él, se le preguntó qué necesidades tenía, cómo se le podía apoyar, y él nos dijo, yo necesito que previo a la clase, nada más si puedo tener los materiales para revisarlos, y entonces ya en la clase, pues saber de qué se va a hablar, ¿no? Si hay en el material que me proporcionen, bien sea en Word o en PDF, hay alguna gráfica, hay alguna figura, eso sí necesitaría como una pequeña explicación de qué trata, porque eso, pues, los programas que utilizo no me van a decir, ¿no? De qué trata eso. Y no sé qué otro ajuste mínimo se tuvo que hacer para que él pudiera estar en el programa y lo cursara. Y lo cursó y lo terminó muy bien, ¿sí? Entonces, ese chico sí tuvo ciertas necesidades específicas que en realidad no fueron tan específicas para él, porque el hecho de que tuviera el material previo, pues también servía para todos los demás compañeros, ¿no? Entonces, son pequeños ajustes que en algún momento nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Para que nuestros alumnos puedan ir aprendiendo dentro de este contexto. Bien. Dentro de lo que es el contexto de la orientación educativa, una área en particular de atención es esta atención a la diversidad. No creando un programa particular y específico o tomando la idea de que, bueno, si el alumno quiere estar en la escuela, pues que busque las maneras de integrarse. Eso a veces ha pasado. Hubo una época cuando viene todo un movimiento que si ustedes lo van a ver en su línea del tiempo, viene un movimiento fuerte de cambio, de ya no tener estas dos líneas, la educación especial por un lado y la educación regular por el otro, sino empezar a ver que en las escuelas regulares podíamos incluir a muchos de esos chicos que habían sido rezagados. Y entonces viene el concepto inicial, fue el de integración, pero se malinterpretó y se creyó que integración era solo abrir los espacios en las escuelas. Y entonces muchas escuelas dijeron, bueno, pues está bien, si hay que aceptarlos aquí, pues que vengan y que estén aquí. Pero no se les incluía como tal en el proceso. O sea, estaban los alumnos, pero no eran parte de. Entonces, aquí empieza a haber una cuestión donde los padres reclamaban y decían, a ver, ya están yendo mis hijos a la escuela, pero nos los están dejando a un lado. Y los maestros decían, bueno, pues, si quieres que aprenda tu hijo, pues, haz los cambios, tráenos las actividades que quieras que estemos trabajando y nosotros lo hacemos. Ese fue ese primer momento. Y entonces viene toda esta evolución hasta llegar a lo que hoy entendemos que es la educación inclusiva, donde desde el mismo marco curricular que se tiene en las escuelas, los modelos educativos
tienen que tender a hacer esos cambios, hacer esas adecuaciones para que todos los alumnos puedan ir aprendiendo, independientemente de esas características que puedan estar presentando, ¿sí? Entonces, desde esta idea, lo que se va planteando, ¿verdad?, es que ya no solo se les acepte en las escuelas, sino se les haga partícipes del proceso educativo. Nada más que eso, pues no es tan sencillo. Requiere un cambio en muchos elementos, que es parte de esas barreras que vamos a ir viendo. Una de ellas, la fundamental, a veces es en la parte de la actitud. Me ha tocado ver, me han comisionado para dar cursos en diferentes lugares y me ha tocado ver en algunos lugares de personal sin mucha preparación académica, pero con muchas ganas de hacer cosas y buscan estrategias para que todos sus alumnos estén aprendiendo. Y hay otras donde quizás hay gente con un poco más de elementos de la docencia, de la pedagogía, pero que se niegan a aceptar en sus aulas a los alumnos que puedan tener alguna dificultad para aprender. Y entonces es ahí que viene el otro concepto, que es el que actualmente estamos manejando, tendiendo a que ya no hablemos solo de las necesidades educativas o de las necesidades educativas especiales, porque eso nos lleva a pensar que es un problema del alumno. Y entonces el alumno tiene que ver cómo se va a adecuar a lo que estamos haciendo, ¿no? Y este es el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. Y este concepto, que surgió más o menos a inicios de este siglo, por ahí del 2000, 2002, ya se establece este concepto de barreras para el aprendizaje. Se habla de todos los obstáculos que pueden haber en el proceso de aprendizaje y de que la inclusión no es solo cómo el alumno viene y se incorpora a la escuela, sino cómo desde la escuela promovemos que ese alumno sea parte de esto. Es una responsabilidad compartida. El alumno, el profesor, la parte directiva, la familia, ¿sí? O sea, todos en ese contexto de estar involucrados para lograr que los alumnos realmente cumplan con el proceso y al término salgan aprendiendo. Que lo que cada uno, de acuerdo a esas capacidades y características que tiene, puede lograr y en la medida que el alumno pueda irlo logrando. ¿Sí? Esto es un poquito lo que nos refiere la diversidad. No sé si tenemos preguntas o comentarios hasta aquí. No, profesora, muchas gracias. Bueno, No. pues entonces, desde esta mirada es que vamos a tener las dos actividades que estoy proponiendo para esta primera unidad, ¿verdad?, a realizar en sus equipos, ¿sí? Me decía Teresa, yo ya me inscribí a un equipo, pero me aparece que todavía no estoy en equipo. No, porque estaba yo dando oportunidad de que se registraran para que entonces yo ya dé de alta los equipos. Ahorita terminando la sesión, los que ya están conformados como equipos completos, ya los voy a ir anotando que están en tal o cual equipo, y una vez que se registren los demás, tenemos hasta el miércoles para cerrar esto, pero si ya ustedes pueden comenzar a trabajar los que estén en sus equipos, en su collage para entregarlo en cuanto lo tengan. O sea, ya está abierto, cerramos hasta el domingo y en cuanto lo tengan, yo lo reviso y se los voy a mandar de vuelta.
y para la siguiente semana estaríamos trabajando esa línea del tiempo que les comentaba. Sí, Teresa. Tenía una duda. En cuanto al collage, ¿va a aparecer la imagen fija y se va a escuchar solo el audio o quiere que vayan sobreponiéndose las imágenes y que aparezcan nuestros rostros en el video o está bien si solo aparece el audio? Como ustedes se sientan más cómodos para hacer. Yo necesito ver las imágenes o la imagen completa de todo, como ustedes la quieran plantear, y la explicación que ustedes puedan dar al respecto de cómo es que armaron ese collage, esas imágenes que pusieron, y la reflexión de los retos que esto supone para nosotros como docentes. Ajá. Tienen total libertad como ustedes lo quieran armar. Nancy. Maestra, entonces podemos poner solo el audio, como dice la compañera Tere, y explicando y al mismo tiempo colocar como las imágenes hasta que se termine de formar. O también tenemos que aparecer nosotros. No, no necesariamente tienen que aparecer ustedes. Digo, si quieren aparecer, excelente, ¿no? Como ustedes quieran, tienen total libertad como lo quieran ir planteando, nada más lo van reflejando ahí. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Bueno, si no hubiera dudas, si no hubiera nada más, hasta aquí estaríamos llegando por el día de hoy, ¿sí? Les recuerdo, cualquier duda que puedan tener, por favor, contáctenme. Voy a estar al pendiente de darles respuesta lo más rápido posible. Y si en un momento dado necesitan que nos viéramos, pues también podemos nuevamente hacer una sesión y vernos un momentito para aclarar si tuvieran alguna duda o eso. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Bueno, pues ha sido un placer conocerles, chicos, y estamos al pendiente de cualquier cosa que necesiten, por favor. Gracias, maestra. Bonita noche, que descansen. Gracias, bonita noche. Hasta luego. Bonita noche. Buenas noches para Mucho todos gusto. ustedes. Igualmente, quedo a sus órdenes.